Francesco, Carlos y doctor Núñez. Sí. Yo creo que este es un espacio interesantísimo, doña Lucy, la gran cabina, para rendir un homenaje. Estamos celebrando con Lehmann estos logros y es un poco la punta de lanza, el precursor en este proceso tan importante de instalar la parrilla paraguaya en el mundo y se valorada. Y es más, ahora él está del otro lado, ahora él nada más y nada menos forma parte de lo que se dedican a juzgar la producción en el mundo. Y yo creo que no puede haber un orgullo más grande para nuestro país. Nosotros nos reconforta. Sí. En un mundo donde todo es conflicto, lío, drama y problemas, y se tiene muy poca capacidad para reconocer la valía y el trabajo de nuestra gente. Para nosotros por eso es muy importante y te agradezco mucho que haya venido hoy por favor. y seguir acompañándote, ojalá que sea con éxito. Un placer. Y ahora, por primera vez también me acompaña mi señora, que Helen está acá. Ella va a ir como jueza, ella se había certificado como juez de competencia. Entonces, no solamente vamos a tener un equipo que va a competir, que es Barbacoa, ellos viajan creo que el 19 o 20, o sea, vamos a tener por representación de equipo, vamos a tener una jueza, que es Helen, y vamos a tener un embajador paraguayo, o sea, la bandera paraguaya va a estar bien puesta. Y también quiero agradecer al equipo diplomático, porque nos reciben muy bien, tanto en Bélgica, las veces que viajamos, todos se ponen, inclusive el señor Van Humberg, ahora va embajador en Costa Rica. Ya lo trasladaron y tenemos muchos planes de trabajar con él, porque al fin y al postre vamos con la bandera paraguaya sobre el hombro. Claro, y el logro, eso es lo que la gente tiene que entender, más allá de romantizar el concepto del asado, que por supuesto lo hacemos porque estamos orgullosos, el hecho de que a Lehmann Salín le contraten como embajador o le den ese alto honor, es un honor para el Paraguay. Y el mundo va a decir, el paraguayo está representando. Y ahora la señora también. Imagínate. Está en Europa que te digan sudaca no va, No, es que el Paraguay puede. Claro, punto importante. Y perdón que te pregunte así. Ahí está el equipo de Barbacoa justamente. Qué gana. Alta honra a este equipo, No te quería consultar más, Lehmann. Perdón, ¿por qué te consultas así? ¿Tu señora también es asado? Está empezando. porque Ella viene en el mundo hay- financiero y ahora está de a poco entrando en el... No, porque hay- obligatoriamente. Está pues el tema de que el asado es para el hombre nomás. Sin embargo, hoy las mujeres hacen también. Hoy. Claro, yo conozco muchas mujeres que hacen mucho mejor. La mujer hace mejor que todos nosotros muchísimas cosas. Así Y que hay varios objetivos, Carlos, y el próximo objetivo nuestro es tener un equipo femenino paraguayo. ¿Sabes quién hace muy buen asado? Me consta, mi amiga Janina Alfiel. Sí. Abrazo fuerte Yani justamente también, Yani viene de nuestra escuela de trabajo, te voy a decir. Ella enseña los asados. Sí. Ella hizo varios talleres y la idea es tener un equipo femenino. Entonces tenemos la gran posibilidad y ojalá que a la vuelta ya podamos dar la noticia de que en tal fecha vamos a tener un campeonato internacional en Paraguay para que nosotros podamos a todo ese selecto grupo de asadores mundiales hacerle probar nuestra carne, que es lo que nosotros queremos. ahí estamos, qué gusto. Mira, y con